Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Más de 142.000 mujeres. Ese es el número de personas que acudieron a pedir ayuda al Estado peruano el año pasado tras sufrir algún tipo de violencia. ¡Wow! O sea, esa cifra por sí sola ya colapsaría los recursos operativos de cualquier ministerio. Exacto, pero fíjate que el dato verdaderamente perturbador que revelan los informes oficiales no es esa cantidad, es que esas 142.000 mujeres representan, con suerte, a una pequeña minoría. Claro, la punta del iceberg, digamos. Tal cual. La inmensa mayoría nunca llega a pisar una comisaría ni un centro de emergencia. Así que hoy vamos a desempacar esta crisis estructural que mantiene a tantas mujeres en las sombras, analizando un diagnóstico integral bastante complejo. Reportes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ajá. Y también tenemos encuestas del INE, ¿verdad? Sí, y sumamos informes críticos de agencias de Naciones Unidas como la CEPAL y el UNFPA, además de investigaciones académicas de la PUC. La misión de este análisis no es solo dar números, sino descifrar los mecanismos ocultos. De acuerdo. Queremos entender cuáles son las necesidades reales en el terreno y descubrir qué se debe priorizar. Quienes nos escuchan hoy van a notar rápidamente que esto va mucho más allá de un problema penal. Totalmente. Es una falla sistémica. Y bueno, para empezar, revisemos el panorama de riesgo actual. Las cifras del 2024 de la Defensoría muestran 7.097 notas de alerta por mujeres desaparecidas. Es una barbaridad. Eso es un salto del 37% respecto al 2023. Y en paralelo registraron 170 feminicidios, un incremento de casi el 12%. O sea, los gráficos no muestran una meseta. La escalada es súper evidente. Y es una escalada que se entiende un poco más cuando miramos la base del problema, ¿no? El INEI documenta que más de la mitad de las mujeres peruanas entre 15 y 49 años han sufrido violencia de pareja. Estamos hablando de una de cada dos. Exacto, una de cada dos. Pero el punto de quiebre en la data es que solo el 29.5% de quienes sufren maltrato físico busca ayuda en una institución. Claro, y si cruzamos ese 29% con los más de 142,000 casos que atendieron los Centros de Emergencia Mujer, los famosos CEM. Ahí te das cuenta de que la estructura de esta crisis no es un iceberg. O sea, se parece más a un embudo gigante que tiene el filtro completamente tapado. Esa es una gran analogía. Un volumen brutal de violencia rebotando porque la entrada es muy estrecha o los procesos son laberínticos. O francamente porque acercarse al Estado les trae más problemas que soluciones. Sí, y es una evaluación muy racional por parte de ellas. Los documentos revelan una falla crítica en cómo los operadores de justicia clasifican el peligro o no. El tema de los niveles de riesgo. Exactamente. Cuando alguien logra pasar ese embudo tapado y denuncia, su caso suele ser etiquetado como riesgo moderado. Y la evidencia demuestra que muchísimos feminicidios estuvieron precedidos por estas denuncias de riesgo moderado. O sea, el sistema lo sabía, pero lo subestimó. Tal cual. El Estado conoció el caso y minimizó el peligro. Es que, leyendo entre líneas los informes de supervisión, este sistema parece diseñado para proteger al Estado de la saturación burocrática, no a la mujer. Si clasifican todo como riesgo extremo, el sistema quiebra mañana. Sí, el resultado es como tener un detector de humo en el techo que suena solo cuando la casa ya es cenizas. Porque, ojo, el 60% de los feminicidios ocurran dentro del hogar. El supuesto lugar seguro es el epicentro del riesgo. Y más aún con dinámicas de convivencia forzada que empeoraron desde la pandemia. El agresor tiene acceso a la víctima 24/7. Lo cual nos lleva a, digamos, la naturaleza misma de la agresión. Un reporte de la región Ancas subraya que la violencia psicológica es la modalidad más denunciada. A nivel nacional también, representan más del 60% de los casos en los CEM, superando por mucho a la violencia física. No es solo un grito, o sea, es una estrategia de desgaste sostenido. Una estrategia que destruye todo el andamiaje cognitivo. Merma la capacidad de decidir, anula la autoestima y convence a la víctima de que allá afuera, en el mundo, le irá peor. La parálisis empieza en la mente mucho antes de un golpe físico. Pero esa destrucción de la voluntad nos empuja a la siguiente pregunta lógica. Cuando alguien logra romper ese bloqueo, ¿qué necesita realmente para no recaer?
Bueno, las investigaciones mapean 3 necesidades Este fundamentales. contenido fue La primera, desarrollado por como la te Asociación imaginarás, es la Economía, salud mental. Sostenibilidad Claro, e indispensable. Interseccionalidad El AESI, informe de la Defensoría ONG señala peruana. una prevalencia del 33.7% de trastornos mentales a nivel nacional. En 2023, los centros de salud mental comunitarios atendieron a más de 106,000 mujeres. Y me imagino que principalmente por depresión y ansiedad vinculada a la violencia, ¿no? Exactamente, episodios depresivos mayores. Esto indica que el trauma no es algo secundario, es el núcleo. Y ahí entra la segunda necesidad, que es la seguridad y la justicia, pero atada a esta recuperación integral. Fíjate que hay un estudio de la PUCSUB súper minucioso sobre esto, enfocado en el SEM de la comisaría Apolo en La Victoria. Ah, sí, los hallazgos ahí son fascinantes. Sí, al entrevistar a las usuarias, resulta que el servicio que más valoran, por encima del acompañamiento legal, es la terapia psicológica. Es que la narrativa pública siempre es rompe el silencio, denuncia, ve a juicio. Pero empujar a alguien a un proceso judicial sin reconstruir su psique primero, Es enviarla a un matadero burocrático, tal cual. totalmente. Ellas valoran la terapia porque necesitan reconstruir el yo. Sin esa autoestima restaurada, no hay herramientas para sostener el peso de un juicio. Y reconstruir el yo choca contra una pared de concreto si no hablamos de la tercera necesidad, que es la independencia económica. El candado financiero. Hay un estudio en Cajamarca que lo detalla perfecto. La violencia patrimonial destruye la confianza para buscar empleo y el agresor muchas veces controla los ingresos a propósito. Además de la sobrecarga enorme de labores de cuidado no remunerado. Curar la salud mental en un consultorio no sirve de mucho si en la noche tienes que volver con tu agresor porque no tienes cómo alimentar a tus hijos. Exacto. Ahí es donde ese mandato social de simplemente sal de la casa se cae a pedazos. Omite por completo la supervivencia material. ¿De qué te sirve una orden de alejamiento en un papel si dependes financieramente al 100% de la persona que tiene la orden? De nada. La investigación en Cajamarca concluye que, sin programas reales de empleabilidad o capital semilla, las mujeres regresan con sus agresores por puro cálculo de subsistencia. El sistema les da una ruta de escape legal, pero les quita el puente económico. Ahora, si estas 3 necesidades, la salud mental, lo legal y lo económico, están tan diagnosticadas, ¿por qué el sistema tiene grietas tan monumentales? ¿O por qué el 70% ni se acerca a denunciar? Exacto. A veces el Estado asume que no denuncian por miedo al agresor, pero leyendo los testimonios de Naciones Unidas, resulta que la gran barrera es el propio Estado. Sí, la denuncia es una carrera de obstáculos. Turnos psicológicos que te dan para meses después, investigaciones eternas, y hay una falla de diseño gigante, la falta de un enfoque interseccional. Ese diseño limeño-céntrico, ¿no? Diseñar una ruta estándar desde un escritorio en Lima genera un punto ciego masivo para el resto del país. Totalmente. Imagina una mujer en una zona rural andina. No solo enfrenta al agresor, enfrenta un viaje de 6 horas en transporte informal para llegar a la comisaría. Y cuando llega, el policía probablemente no habla quechua, así que tiene que contar su trauma frente a un vecino que le hace de traductor. Para que luego le digan que el médico legista no está y que vuelva el lunes. O sea, abandonan el proceso por agotamiento logístico, no por falta de voluntad. Hay anécdotas en el informe que rayan en el absurdo, como en comunidades amazónicas con el programa Caliwarma. El Estado distribuye productos industrializados que ignoran por completo las dietas locales y saberes ancestrales. Sí, la desconexión es tal que la ayuda se vuelve inservible. Y fíjate que las fuentes abordan realidades aún más invisibles, como las mujeres con discapacidad. Uf, ese panorama es desolador. Muchas veces la violencia viene de sus propios cuidadores. Y cuando intentan pedir ayuda, hay una invalidación institucional casi automática. Presumen incapacidad cognitiva y en lugar de darles redes de apoyo en la comunidad, las aíslan más. A esto súmale los reportes sobre trabajadoras sexuales. Ellas enfrentan violencia, extorsión del crimen organizado, y cuando van a pedir salud o justicia, discriminación absoluta. Hay normativas que terminan confundiendo el trabajo sexual independiente con redes de trata. Las criminalizan de facto y las empujan a la clandestinidad, sin acceso a ninguna protección. Ahora, actuar a ciegas frente a todas estas realidades superpuestas es garantía de inoperancia. Y esa ceguera también es literal en los sistemas informáticos, el gran problema del subregistro y la falta de interoperabilidad. Ese es un dolor de cabeza crónico.
La comisaría no se comunica con el hospital y ninguno de los Contenido dos fue se conecta con desarrollado la por la fiscalía. Asociación ¿Por qué pasa Economía, esto? Sostenibilidad e Sistemas viejos, Interseccionalidad celos entre AESI, instituciones. Un poco ONG de peruana. ambos, deficiencias tecnológicas y recelos sobre quién es el dueño de la información. Pero la consecuencia práctica es la revictimización constante, Claro, tiene que contar su agresión 5 veces, en 5 ventanillas distintas. reabriendo el trauma cada vez, porque el Estado no puede hacer un expediente único virtual. Bueno, si ya tenemos claro el diagnóstico de fallas, sistemas de riesgo que minimizan el peligro, procesos ciegos a las realidades y desconexión informática, pasemos a la priorización. ¿Cómo se corrige este rumbo? El consenso general es que necesitamos un viraje de lo reactivo a lo preventivo. Hay que arreglar ese detector de humo. Intervención temprana, ¿no? Exacto. Que la policía, los SIM y los centros de salud mental compartan alertas tempranas para seguir de cerca los casos antes de que la violencia escale. Interceptar el riesgo, no solo contar el daño. Y para interceptar necesitas herramientas, que es donde entra la segunda prioridad. La autonomía como escudo. Las políticas preventivas tienen que articularse con emprendimientos, microcréditos y empleos. Un salvavidas solo con asesoría legal no sirve si te ahogas en deudas. El salvavidas tiene que flotar financieramente. Y bueno, el tercer pilar estratégico apunta al cambio cultural, a la educación. La educación sexual integral. La ESI. Es clave implementarla de verdad. Enseñar sobre consentimiento, resolver conflictos sin violencia y de construir relaciones de poder asimétricas desde la primera infancia. Y combatir activamente esos estereotipos de los medios de comunicación. Ahora, todo esto, el registro único interconectado, equipos rurales, ESI, aterrizan la prueba de fuego de siempre, el presupuesto. El presupuesto. Si analizas los documentos económicos, el contraste es brutal. En Perú hay legislación de vanguardia, como la Ley 30364 contra la violencia. Sobre el papel somos pioneros. Sí, pero una política pública sin presupuesto asignado y progresivo es ficción. Los reportes lo dicen claro. Sin plata para descentralizar, para unidades móviles remotas o para contratar más psicólogos, las leyes son promesas vacías. Generan expectativas que nunca se van a cumplir. Bueno, para recapitular un poco este análisis, garantizar la supervivencia de estas mujeres requiere entender que lo penal no es el fin del camino. Para nada. Se necesitan 3 pilares inquebrantables. 1, seguridad física basada en riesgos reales, sin minimizarlos por burocracia. 2, soporte de salud mental fuerte para reconstruir la voluntad. Y 3, generar rutas de autonomía económica reales con flexibilidad cultural y logística. Que el Estado deje de castigar a quien no vive en Lima o no habla español. Los diagnósticos ya están hechos. La ruta está trazada. El desafío es financiar y ejecutar operativamente todo esto de forma sostenida. Totalmente de acuerdo. Y antes de despedirnos, hay un interrogante que surge de toda esta data y que me parece vital dejar como reflexión para quienes nos escuchan. A ver. Hemos dicho que el 60% de los feminicidios y la violencia grave ocurren a puerta cerrada, en el hogar. Entonces, tenemos que preguntarnos qué pasa con los niños y niñas que viven ahí. Claro, son espectadores silenciosos de dinámicas de terror 24/7. Exacto. Y si el Estado y la sociedad no logran darle a la madre esa autonomía económica y sanación psicológica para romper el ciclo hoy, la inercia nos lleva a una conclusión súper oscura. Que estamos creando la próxima generación de víctimas y victimarios. Así es. Por pura omisión estructural, permitimos que haya niños que asimilen la violencia como el único idioma válido dentro de una familia. Es la transmisión intergeneracional del trauma, ocurriendo frente a nuestros ojos. Creo que es un punto crítico para seguir explorando y pensando. Totalmente. Nos deja mucho en qué pensar. Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.